Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Javier. Bueno, el día de hoy estoy haciendo un formato diferente. El día de hoy voy a entrevistar a mi amigo Rey, mi amigo de muchos años. Nosotros a veces nos sentamos a conversar sobre diferentes temas y bueno, ¿por qué no ponemos la cámara, encendemos la cámara y grabamos de lo que estamos conversando, ¿no? Así que en este video vamos a conversar un poquito sobre cosas de Panamá específicamente y de ciertos temas que tienen que ver con la política local. Así que veamos. Bueno, Rey, tú eres medio controversial y por eso es una de las razones que yo quería entrevistarte, porque me parece que sería buen contenido. Recientemente supe que te bloquearon en Twitter. Bueno, creo que eso va a cambiar ahora con la compra que hizo Elon Musk. Pero yo pienso que mayormente tú hablas bastante fuerte sobre el gobierno aquí de Panamá, los políticos y todo eso, ¿no? Yo quería preguntarte, o sea, más o menos, ¿qué piensas de Panamá después del COVID? ¿Qué está pasando con el gobierno, con los políticos? Para ver si me dices un poquito qué opinas sobre esos temas. Bueno, gracias Javier por este espacio que estás haciendo y te felicito porque se necesita más de esto, que hablemos. Como bien dijiste, a mí sí me censuraron de Twitter. Yo tenía una cuenta de más de 5 años, prácticamente desde el 2009. O sea, estamos hablando mucho más. Mira tú, hasta saqué los cálculos más de 10 años. Tenía más de 5.000 seguidores con las cuales algunas personas interactuaban. Y no se trata de que sea controversial o no, sencillamente hablo de los temas que me parecen y pienso que nuestra sociedad a veces tiene miedo de tocar ciertos temas por no caer mal, por no ser una persona mirada como problemática o lo demás. Sencillamente yo lo que estoy ejerciendo es mi libertad de expresión. Como hemos visto a través de la pandemia, que igual participamos en algún par de protestas en la calle que estuvimos, que éramos como 20-25 personas, pero lo importante era que nosotros estábamos convencidos de lo que estábamos diciendo y el tiempo creo que nos ha dado la razón, porque como siempre hablamos temas del país. Me preguntas, antes del COVID y después del COVID, yo pienso que vamos a seguir igual. Es más, vamos a empeorar. O sea, ¿tú piensas que de repente el gobierno no manejó el tema del COVID adecuadamente? Es que a mi parecer no se trata del tema del manejo de COVID. El problema es quiénes están detrás de todo esto, y es el problema que ha tenido nuestro país siempre. Yo en lo personal pienso que la sociedad sufre como una violencia política. Yo no sé si ese término existe, porque si tú agarras a una persona que sufre de violencia, una persona que ha sido maltratada, abusada o lo demás, muchas veces la persona o no sabe que está siendo maltratada o abusada, o tiene miedo de hablar, tiene miedo de denunciar, y muchas veces son otras personas que le dicen: hey, tú has sufrido de violencia, tú te mereces algo mejor que esto. Eso suena como violencia política, algo así. Yo pienso que nosotros tenemos, nuestra sociedad en su mayoría tiene una violencia política. ¿Por qué? Sufre una violencia política. ¿Por qué? Porque siempre son, si tú te fijas, son los mismos partidos, los mismos políticos, y no son solo ellos, sino son sus hijos, sus hermanos, sus familiares. Cuando tú vienes a ver, desarrollan en los ministerios, y esto ha pasado por años, esto no es algo exclusivo de este gobierno, esto siempre ha pasado en este país, que tú ves las mismas familias, se pasan los mandos de generación en generación. La gente sabe que está mal, pero ¿qué hace? Quejarse, y aquí pasan 5 años, ponemos nuestras esperanzas en unas elecciones y pasan los mismos problemas. Entonces esto no se trata de que el problema no radica algo fuera que el político. Yo pienso que el problema político es el principal problema que nos tiene estancado como nación. Tú sabes que a veces hemos conversado un poquito sobre ese tema, y a veces te digo que de repente yo no estoy muy de acuerdo con la posición como victimaria del ciudadano. Me parece que de cierta manera siempre hay una participación, ya sea directa o indirecta, o un patrocinio que está haciendo el ciudadano cuando está descuidado, cuando está entretenido,
importa. O sea, ¿tú no crees que de repente esto que tú como que más o menos defines como una violencia política, ¿no? Sí. O sea, no hay como que también el ciudadano, o sea, es el que está contribuyendo a que eso pase. Pero es exactamente el ejemplo que te puse. La persona que sufre de violencia muchas veces o no sabe que sufre o sabe que lo sufre, pero no se atreve a hacer nada diferente porque siente que sin el político él no va a poder recibir su bolsa de comida, él no va a poder recibir los bloques que le regalan en época electoral. Aquí tenemos una distorsión total de lo que es lo sagrado del voto. Hay países que quisieran tener unas elecciones democráticas, nosotros la tenemos, y mucha gente, no todos, pero mucha gente pone su voto porque el político me dio un bloque, porque el político me patrocinó un ataúd para un familiar que murió. Entonces la gente se ha acostumbrado a eso, al político que te regala bolsa de comida. No, ya nos han degradado tanto como sociedad estos politiqueros que han vivido del sistema toda la vida, que ellos le dan a entender a la gente que tú te mereces así como estás. No tienes derecho a aspirar, no tienes derecho a una buena educación, a una mejor salud, a nada, que solo quejarte, ver noticiero, ver que todo está mal y sentir que eso es lo único que tú te mereces, no mereces más nada que eso. Entonces ya tenemos un problema de cómo tú arrancas ese cáncer, ese mal, esa violencia dentro mental que tienen las personas, que le han hecho los políticos por muchos años, que ellos sienten que sus héroes son los políticos, pero después de las elecciones entonces son sus villanos, y me quejo y me quejo y me quejo, pero eso pasa y pasa todo de generación en generación. Y tú puedes hacer el experimento, vete a la calle y entrevista a la gente y ¿qué usted opina de los diputados? Nadie te va a decir nada bueno. Yo te puedo asegurar que la mayoría te va a decir, son unos ladrones, no sirven, no sé qué, pero pasa la elección y están los mismos. Pero si esto es algo que se repite aquí en Panamá cada quinquenio, y se repite la misma historia, ¿no te parecería que esto es algo que de repente podría ser más como algo cultural, educacional de los ciudadanos? O sea, como que ya está como la mente entrenada o condicionada a que las cosas funcionen de cierta manera, donde, como tú acabas de describir, tú votas por el político, piensas que es un líder y después se te transforma, te quejas de él, votas por otro, vuelve a hacer lo mismo y pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces como que podría ser algo tal vez cultural, educacional, ¿no? Es que yo pienso que esto es, o sea, el político para mí es el principal problema que no nos deja desarrollarnos, pero hay otros que son tan graves, pero menos graves que el político, porque el político nosotros lo podemos quitar y poner, pero para mí, en este país, los medios de comunicación tienen una importancia muy grande, para bien o para mal. Si la mayoría de la población consume los medios de comunicación, tú vas a tener una población que te va, en cierto modo, a pensar de la misma forma. Aunque no lo creas así, tú lo puedes observar. Vete a un lugar a las 4 de la tarde, las mismas personas están viendo las mismas cosas, se quedan extasiados viendo, pero tenemos unos problemas más graves que nos están aquejando, pero no, hay que ver esto porque le gusta o sea, yo lo veo como que hay alguien que se pone de acuerdo y dice, esto es lo que entretiene a una gran cantidad de personas y te van dando lo que te gusta. ¿Qué es lo que consume la gente? ¿Cómo tú puedes cautivar o captar la mente de la gente para que la gente no hable, no se levante de la mesa y diga hasta aquí? O sea, como para mantener a las personas entretenidas de repente. Yo pienso que es así. Es mi parecer. Es que no hay otra explicación para que todo, o sea, el político se mantiene igual, ves que no cambia. Por más queja que haya, sigue los mismos problemas. Entonces, vámonos a la parte interna de la gente. ¿Por qué la gente no piensa así? Bueno, vámonos hacia allá. ¿Qué consume la gente? Mediáticamente. Ahora con los teléfonos va a ser mucho peor, porque con los teléfonos tú puedes tener cualquier cantidad de cosas que te están mandando a diario y súper entretenido, o sea, y los mismos memes y los mismos videos que dan risa. O sea, yo no estoy diciendo que uno no tiene derecho a ver algo y reírse, pero no te puedes pasar tu vida o todo el día viendo eso mismo. ¿Tú crees que es correcto ese dicho que dice que cada pueblo se merece su gobierno?
Eso puede jugar para bien o en contra. Pienso que ahora nos está jugando en contra porque tenemos el problema de que tenemos una situación de que la gente sabe cuál es el problema dentro de sí, pero no se atreve a actuar. No se atreve a decir, esas personas que tal vez por necesidad aceptan las cosas regaladas, porque aquí no hay nada regalado. Al final, eso que tú estás recibiendo, se lo están sacando a las personas de los impuestos, se lo están sacando de mil formas. Aquí hay personas que viven para pagar impuestos, que viven para pagar tributos. O sea, tú estás viendo este problema, por lo menos del combustible. Un problema que nos está afectando a todos. En otros países, la gente con el tema del combustible, todo el mundo sale a protestar o a exigir sus derechos. Todo el mundo va donde los diputados o a la Cámara de Representantes, ustedes van a hacer algo porque esto nos está afectando. Aquí no. Aquí un grupito nada más protesta y los demás... como dicen. Exacto. Si esto está afectando a todo el mundo, ¿por qué los demás no dicen, no, es que yo tengo mis compromisos? Es que esa es la otra parte. Estamos muy divididos como país. Estamos divididos, totalmente divididos. O sea, una persona, y cuando un país está tan dividido, es muy peligroso que llegue una persona que pueda hablar un lenguaje que todo el mundo entienda, agarra esos sentimientos y se enquista en el poder. Puede ser para bien o para mal. Como que le dicen populista. Un populista. La esperanza de muchos es que si se mete un populista que haga lo que tenga que hacer. Yo he estado viendo últimamente los videos de Bukele en El Salvador. Me parece bastante interesante porque más o menos si tú escuchas el lenguaje de él, está hablando de una persona que en su país encontró los mismos problemas que tenemos aquí. Exactamente los mismos problemas. Bueno, con excepción de las pandillas que allá... Pero hay. Bueno, allá son muchos más. Pero hay. Entonces, alguien decidió, voy a solucionar el problema como debe ser. No como aquí vienen que en política te están diciendo que hay un problema y cuando llega algo pasa, que ese problema ya no es problema, sino llega que carnavales, llega Navidad. Se acabó. Se diluyó algo tiene el tema. Algo tiene el poder que hace que las personas se desvíen totalmente del enfoque. Entonces, cuando vienes a ver, él está recibiendo crítica de un partido, crítica del otro partido, crítica de estos organismos internacionales, gobiernos internacionales, pero cuando tú quieres hacer algo que realmente solucione un problema, tú vas a tener eso. Tú vas a tener los que siempre se han aprovechado de las circunstancias de los países que están así como nosotros. Ellos son los que se están violando los derechos humanos, se están haciendo esto. No, él sencillamente está haciendo con una lógica, resolviendo lo que hay que resolver. Si el problema son los políticos corruptos, tú tienes que hacerle ver a la gente, señores, si ustedes siguen con esto vamos a seguir con el mismo problema. Esto es por gusto. Aquí puede venir el partido el partido el otro. Si tenemos el mismo sistema político que tenemos, no va a cambiar nada. Esto lo único que va a hacer, las mismas familias que han vivido del sistema, si gana el otro partido, esa familia se queda en stand-by hasta que llegue su turno. Y después cuando vuelven ellos, a vivir de la misma forma. Ese es el problema que hemos tenido en este país. ¿Cómo tú cambiarías un gobierno, una forma de gobernar sin cambiarle la mentalidad de las personas? Yo pienso que será muy difícil. Sí, no, definitivamente muy difícil. Es que para poder cambiar el sistema de gobierno, las personas tienen que ir acorde a ese líder que le diga a las personas, señores, aquí está el problema. Pero tú piensas que de repente para poder cambiar, digamos, un país hacia mejor, se requiere un líder. Exacto. Para empezar, un líder. Eso fue lo que hizo... un líder que tenga la mente y el corazón en el lugar correcto. En el lugar correcto, que eso fue lo que hizo Bukele. Cuando vinieron unas elecciones de diputados, él le dijo a la gente, señores, si ustedes quieren que esto cambie, esto de los magistrados corruptos, esto de
de las mismas cosas que pasan en todos los países, yo necesito que ustedes voten por estos diputados porque ellos son los que van a hacer el plan que yo les estoy diciendo. Y la gente votó, creo que fue un 90% por él. O sea, la gente captó y dijo, este se la está fajando, vamos a darle ese voto. Y por eso es que han saltado los que han vivido siempre del sistema político, están chillando porque dice, Chuzo, llegó alguien que le está abriendo los ojos a la gente y nos ha desenmascarado de que nosotros hemos vivido toda la vida del sistema político. Pero ¿quién se atreve aquí a levantar, como se dice, la tapa de la basura y decir, mire, este es tu problema? Esta hediondez, estos gusanos, estas moscas que tú tienes aquí, el problema está aquí. Siempre nos vamos por lo superficial y no estamos resolviendo nada. Tú tienes que ir al fondo del problema. Y para mí, el problema de violencia política le está haciendo un grave daño a nuestro país. Como tú sabes, a mí me censuraron el Twitter, a mí no me interesa, porque lo más sagrado que uno tiene es su libertad de expresión, el poder decir, y ojalá más personas pudieran decir, aunque no estés de acuerdo, pero ese es lo que a una nación la ayuda a surgir, es escuchar opinión, porque otra persona puede tener una mejor opinión, y tú sabes que tu opinión vamos a ejecutarla, y vamos a esto, se necesita hacer primero un cambio político. Cambio político es sacar prácticamente todo lo que hay que este sistema de gobierno, esto está obsoleto. Está podrido. Esto está obsoleto. Aquí hay demasiados diputados para la cantidad de personas que hay en este país. Y tú ves que en vez de reducirse se aumentan más y aumentan más corregimientos y los problemas siguen ahí. O sea, no están solucionando absolutamente nada. Entonces, ¿tú piensas que Panamá está mejorando o está empeorando económicamente? Bueno, si hablamos de eso, seguridad. Yo pienso que, como dicen a veces el refrán ese de que Dios nació en Panamá, yo creo que a veces estamos como que abusando de eso, porque sí, gracias a Dios no tenemos los problemas de pandilla como tienen en El Salvador o Honduras o algo así, pero esto ya va por otros temas económicos, de historias económicas y de temas de guerrillas y todo lo demás, y que aquí tuvimos una circunstancia totalmente diferente, pero los ingredientes están. Porque tienes a la población que no ejerce sus derechos. Eso es el primer síntoma. Una educación paupérrima. Cuando tú tienes una educación paupérrima o personas dependientes de subsidios o dependientes de... No digo que no se pueda ayudar, pero tú no puedes aprovecharte de eso para quedarte en el gobierno siempre. Voy a subsidiar aquí, voy a subsidiar acá. Eso no, porque tú estás jugando ya con la estabilidad social y estás normalizando de que esa persona no va a poder surgir, no va a poder salir, siempre se va a acostumbrar a recibir cosas del gobierno. Aquí muchas personas no saben que en Panamá hubo una dictadura. Me he sorprendido por eso. Aquí en Panamá sí hubo una dictadura y he escuchado a más de una persona decir que nosotros seguimos con el mismo forma de gobierno, lo cual da puerta abierta que el día de mañana puede entrar alguien y pueda crear otra dictadura. Claro que sí. Tal vez no militar porque no hay una milicia aquí en Panamá, pero puede ser una dictadura policial o... Es que cuando siempre pasa esto de las dictaduras, esto fue 21 años de dictadura, pero eso son una generación que creció en ese ambiente. Entonces ese chip ya tú lo tienes ahí. Hay gente que creció con ese chip y siempre va a pensar de esa manera. Si tú te vas, la historia de Singapur de ser uno de los países más corruptos, más que no tenía nada, ¿cómo pasó ellos a un país de primer mundo? Tuvo que venir alguien con medidas drásticas, pero le duró aproximadamente 15 a 20 años. O sea, tú necesitas una generación, pero tienes que hacer el cambio político, el cambio mediático, el cambio social, que es ya el de las personas, educación. O sea, ya tú tienes que atacar varios frentes, los frentes que estamos teniendo para que esto funcione. Porque al paso que vamos, vas a seguir recargando a los que tributan y cada vez va a ser más la gente que dependen de los gobiernos. Y ahí, cuando tú tienes una mayoría de la población que depende del gobierno, estamos a un paso de un punto de no retorno y no va a ser para bien. Si tú pensarías en un primer paso, digamos que la sociedad o el país tendría que tomar
para cambiar la dirección, digamos, a algo más positivo? ¿Qué tú crees que sería? ¿Esperar que llegue una persona como Bukele o educar a la población o qué? Digo, uno no debe buscando tener, soluciones, ¿no? uno no debe tener esperanza en alguien, porque esas personas son seres humanos y te pueden defraudar. Pero aquí tiene que venir un líder, ¿ok? Un líder con ¿cómo se dice? Un momentum bien grande, un discurso bien elaborado, que tenga un lenguaje que la gente pueda entender y que él pueda en poco tiempo y con los enemigos que se va a enfrentar decirle a la población: así como ustedes están, ustedes no van a progresar, y darle los beneficios, decirle los beneficios que pueden aspirar si ellos rompen esas cadenas de violencia política que vive la sociedad. O sea, la persona tendría que prácticamente no salir de estos mismos politiqueros de siempre, porque aquí puede haber alguien que intenta hacer algo, pero como están los mismos que se pasan de un partido para otro y del otro para otro, te contaminan, te agarran, te empujan y te entierran. Por eso que yo no veo nada positivo en lo que hay. Para mí las próximas elecciones yo no tengo nadie que voy a votar, porque veo que no hay nada. No hay nada, hay más de lo mismo. Nadie dice de problema que tenemos que reducir la asamblea, quitar ese poco de beneficio, carro, guardaespaldas y eso. ¿Por qué tienen que tener ellos si la mayoría de la población toma su bus y lo demás? O sea, cuando tú veas que alguien diga: hey, yo voy allá, pero esto se va a acabar porque yo como mandatario, yo mismo voy a manejar mi carro para el... O sea, cuando tú puedes ver, tú dices: chuzo, me las voy a jugar, y puede ser alguien que vaya a hacer algo bueno, pero de repente te puede salir la bruja, como se dice. Pero estamos en una situación que va a tener que venir alguien con medidas drásticas. La persona que no habla de estos temas y que te dice que sí, el corrupto es el otro porque no sé qué, quejándose nada más. Ajá, sí, quejándose, pero no plantea cambios importantes, ya sean las escogencias de magistrados, en los tiempos que están. ¿Cómo puede ser que un magistrado de 10 años, 15 años, 20 años y hacen lo que le da la gana? Entonces el diputado juzga al magistrado, el magistrado juzga al diputado, y entonces cuando tú vienes a ver, entre todos ellos se protegen, ellos no sé. ¿Cuándo tú has visto aquí un caso, salvo ciertas excepciones, que a un diputado lo sacan por un escándalo? No lo vas a ver. Difícil. Y de seguro tienen escándalos peores que cualquier persona normal. Tenemos una justicia que no funciona. ¿Para quién funciona la justicia aquí? Para el que más tiene plata, de repente, podría ser. Puede ser para quien más tenga plata o para un juega vivo. El que está en el poder. ¿Y cuántas personas aquí han salido afectadas por temas económicos y no pueden hacer nada? O sea, tiene que ser una reforma total. O sea, la persona que viene tiene que venir como la mentalidad de un candidato hace muchos años, que decía que aquí hay que hacer un revolcón. En serio, se necesitaría algo para poder llevar a Panamá al sitio que se merece. ¿Ok? Porque con lo que hay actualmente, yo pienso que de aquí no vamos a salir. Más quejas, los noticieros en la mañana, gente quejándose. Tú agarras un noticiero, yo no veo noticias. Igual me puedo enterar de una forma u otra de lo que está pasando, porque esto es noticia negativa en la mañana, noticia negativa al mediodía, noticia negativa en la noche. Y no contento con eso, ahora en la madrugada también ellos tienen transmisiones automáticas y todo es negativo. Esto no es para informar a la gente. Y esto es así con el conteo de los COVID y de todo. Yo me imagino que sí, porque eso es lo único porque por 2 años eso era el único tema que hablaba. Y yo decía, esto parece un lavado de cerebro. Esto no es para informar. Miedo. Es meterle miedo a la gente, y por eso que usted ve, va a los supermercados y sigue la cantaleta. O sea, con 2 años hemos escuchado y tú vas a seguir con lo mismo. Esto ya no parece que tú me quieres cuidar, esto parece que tú me quieres controlar. Entonces, cuando tú tienes una sociedad controlada y con miedo, tú puedes hacer lo que a ti te da la gana. Nadie se va a dar cuenta. Y pienso que ahí está el problema. Pero tú sabes cómo es esto. Esto funciona, la censura es una cosa que, hey, no, tú no puedes hablar así. Tú lo experimentaste con Twitter. Ya yo lo experimenté. ¿Y ya te desbloquearon la cuenta o no? No, y yo creo que por ahora ni me voy a meter. Ahora que lo compró Elon Musk. Exacto, lo compró como si fuesen $44. Y que, bueno, coge, ve. Esa es plata de bolsillo aquí, 44 billones. Lo ideal fuese que todo el mundo pudiese hablar dentro del marco de respeto, de los aportes, mientras tú no estés insultando, tú no estés
amenazando, Bueno, tú pero lo creo que estés acosando. aquí en Panamá una cosa que me parece bien es que todavía aquí hay suficiente libertad de expresión. Me parece. Pero depende del canal que lo quieras, cómo lo quieras enfocar. Porque yo puedo ir a un medio de comunicación y esto que nosotros estamos hablando jamás lo vamos a poder no sé hablar si te allá. lo editan, Te lo mochan. Aquí lo único que quedaríamos hablando es el saludo. Entonces, cuando tú te refieres libertad de expresión, yo no creo que hay como tal. No, relativo, comparado con, digamos, con China, con Venezuela. Exacto, yo vi cuando empezó este tema de la pandemia que aquí solo podían entrevistar gente que hablara de la misma forma, y si alguien hablaba algo diferente o decía, señores, esto no, pan lo cortamos de una vez, sí, cortado, en raya de una vez. Entonces eso es, para mí eso es peligroso. Pero esto, yo creo que este problema no es solo de Panamá, esto es un problema que lo están tratando de hacer en todas partes del mundo, y están jugando para ver hasta dónde tú llegas, y el violador o el abusador va a seguir abusando o va a seguir violando hasta que la persona afectada diga hasta aquí. ¿Y cuándo llegará a ese punto hasta aquí? Esa es la gran pregunta. ¿Quién ayudará a decirle a la persona abusada, hey, tú te mereces algo mejor? Tú mereces que tus hijos se eduquen en un centro educativo con profesores que te den buena clase para que tú puedas surgir, para que tú no tengas que depender de un miserable subsidio que lo único que te trae es nivelando tu mente a decirte, tú no puedes subir porque si tienes hijos ya tienes otro subsidio acá, y si tienes un familiar o no sé qué, tienes otro subsidio acá, y si tienes... Entonces es un país que estamos adoptando las cosas malas de países que fracasaron. Estamos adoptando cosas malas de países que fracasaron, no lo bueno, sino lo malo. Bueno, yo lo que te digo para concretar el tema que estamos hablando aquí, de lo que me llevo y entiendo de tu mensaje, o sea, que hay un problema de educación, me parece, con la población, también la clase política, o sea, sacando provecho de ese descuido, de esa... no sé, ese comportamiento del ciudadano que de repente acá en Panamá le decimos el poco importa. Exacto. El poco importa, ¿no? Pero bueno, resumiendo, algo con que quisieras cerrar, algún mensaje para las personas que están viendo y escuchando. Sí, el mensaje, como te lo puedo resumir, nuestra sociedad está sufriendo de una violencia política. Violencia política en el sentido de que por muchos años han mantenido un mismo sistema político que está perjudicando a las personas, pero las personas tienen miedo de levantarse y decir basta ya. Solo se quejan en silencio o se quejan con el vecino, en el trabajo, pero de ahí no pasa. Entonces, para que podamos salir de eso, necesitamos varias cosas. Uno, un buen líder político que diga: mi sistema de gobierno tiene que ser totalmente diferente a esto que va. Él tiene que venir ya con carta en mano, con un plan diciendo, aquí yo hago esto se tiene que quitar, esto no puede suceder, tengo que reducir esto. Dale esa opción de que sea la gente que decida los destinos de su vida. Si tú haces un referéndum ahora y tú le dices a la gente, usted quiere cambiar los diputados de 71 a 20, hagamos un referéndum y la gente va a decidir. ¿Tú qué crees que va a pasar? Obvio que va a ganar, vamos a reducir. Y si yo digo ahora, bueno, yo voy a pararme en la central y voy a hacer una libreta con firmas para que venga la gente. Pero por ahí voy. Pero pues sí, que no sé qué. Entonces, todo se reduce. Le falta esa parte de la población que tendría que cooperar y salir de esa comodidad, de ese poco importa, de ese que otro pelee por mí, Estoy muy ocupado. Exacto, se necesita un buen líder, se necesita que la gente despegue de allí, hacerle ver, ese líder tiene que hacerle entender a la gente que el problema de lo que estamos viviendo, esto se va a repetir de generación en generación y no va a cambiar. Y no va a cambiar. Todos los políticos que están allí, los mismos diputados, todo lo demás, ellos vinieron a vivir de un sistema que la gente le está permitiendo vivir. Y esto no va a cambiar con lo que tenemos. Esto tiene que ser algo totalmente diferente para poder salir de ahí. Perfecto. Bueno, ahí escucharon
amigo Rey. Rey, te agradezco que me hayas aceptado la invitación, ¿verdad? Esto es algo que yo nunca había hecho, creo que tú tampoco lo habías hecho, ¿no? Pero a veces nos sentamos a conversar y la verdad que me parecía interesante los temas. Hay muchos temas más que nos gustaría abarcar, pero si nos quedamos aquí hablando, este video se demoraría 10 horas. Así que te agradezco que te hayas tomado el tiempo y nos despedimos dándole las gracias a ustedes por habernos escuchado. Les deseamos que pasen excelente día.